siento en mi corazón un gozo muy profundo, saber que allá en el mundo me libertó el Señor. Yo quiero serle fiel, pues Él me demostró su amor, que siendo un débil pecador, me libertó el Señor. Tú crees ser muy feliz, algo que es imposible a ti, al no ser que en tu corazón habita el Salvador. Capaz de superar su amor. Yo siento que en mi corazón habita el Salvador. Cuando murió en la cruz, su sangre derramó por ti, por mí. Agradecemos al Señor porque estamos nuevamente juntos para poder compartir de la bendita palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas. Quiero compartir con ustedes el capítulo 16 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15 de Primera de Samuel. Y vamos a estar dando la lectura y exhortación a su bendita palabra, el versículo 18 al 22. Y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos y hermanas, a través de este capítulo 15 del libro de Primera de Samuel, podemos encontrar un título en este capítulo, el cual dice: Saúl desobedece y es desechado de parte de Dios. En primer lugar, quisiera mencionar, recordar que antiguamente el pueblo de Israel estaba gobernado por jueces, y podemos ver cómo el pueblo de Dios estaba gobernando nada menos que por el profeta Samuel. Y es así como Samuel era juez de Israel. Pero llega el momento, dice mi Biblia en el capítulo 8, que quiero que vayamos al capítulo 8, donde nos menciona acerca de la persona de Samuel. Dice el capítulo 8, verso 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido,
puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Cuando Samuel escucha las palabras del pueblo de Israel, y nada menos que de los ancianos del pueblo de Israel, no se sintió muy bien Samuel. Pero dice aquí la palabra del Señor que Samuel fue a orar, fue a consultar a Jehová. Qué importante, amados hermanos, en todo asunto, en todo trabajo, para negocio, cualquiera sea el motivo. Qué importante, queridos hermanos y hermanas, que podamos aprender esta lección de consultar a nuestro Dios, orar al Señor para que nos conduzca por el camino de la bendición. Y es así como oró Jehová. Y el Señor le permitió que eligiera, que fuera a buscar un joven que se llamaba Saúl, que el Señor puso los ojos en él y allí entonces lo pusieron por rey de Israel. Pero aquí tenemos lo siguiente, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, mientras Saúl reinaba, mientras gobernaba el pueblo de Israel, el Señor, nuestro Dios, le dio una misión a través del profeta Samuel. Y dice la palabra del Señor, en la misión que el Señor le pone, que tiene que hacer, dice el capítulo 15, el verso 3, le dice Jehová Dios a través de Samuel, ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Entonces, esta era la misión que Jehová Dios le ordena a Saúl a través de la persona de Samuel. Pero dice la palabra del Señor en el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonó a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Tenemos aquí a través de estos textos cómo Saúl se le entra 3 espíritus que quiero mencionar con la ayuda del Señor. En primer lugar, le entra ese espíritu a Saúl, el espíritu de la codicia. Codició lo mejor del ganado, aunque sabía que la palabra de Dios dice no codiciarás, pero le entra ese espíritu de codicia. En segundo lugar, le entra ese espíritu de la mentira, de mentir. Y en tercer lugar, se apodera en Saúl
el espíritu de desobediencia. Y es así como seguimos a través de la palabra del Señor. En el verso 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjense las palabras que Jehová Dios hace mencionar a través de Samuel. Y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Ve usted cómo aquí Samuel va a clamar a Dios por lo que Jehová Dios le había dicho? Entonces, vemos, dice la palabra del Señor, que clamó toda la noche. Gloria al Señor. Entonces en el verso 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová y yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido. Está mintiendo porque no había cumplido lo que Jehová Dios le había ordenado. Entonces, dice, mire lo que sigue en el verso 14. Pongamos mucha atención. Primero le dice Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En otras palabras, yo he cumplido la misión que se me ordenó. Estaba mintiendo. Mire lo que dice el verso 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, he aquí le empieza a hablar que habían perdonado con la finalidad de poner sacrificio, hacer sacrificio a Jehová. Pero he aquí, dice los versos que hemos dado lectura, en el verso 18 al 22, y dice, Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabe. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Esa es la respuesta, la excusa que da allí el rey David al siervo de Dios Samuel. Pero escuchemos, y aquí es donde quisiera que podamos nosotros poner mucho oído atentamente al verso 22, que creo que vamos a tener algunos minutos de meditación sobre esta respuesta que da Jehová Dios a través de Samuel a este siervo Saúl. Y le dijo Samuel en el verso 22, se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Le hace una pregunta. ¿Se complace? ¿Tiene contentamiento Jehová? Contentamiento tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Jehová ya dado una orden, pero Saúl no la cumplió. Entonces tiene esta excusa, pero sigue diciendo la palabra del Señor en este verso 22, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados hermanos, qué importante es poder ver, escuchar la bendita palabra del Señor cuando nos dice que es mejor obedecer a Dios antes de hacer sacrificios, holocaustos. Ahora permítame decirles, amados hermanos, qué importante es el obedecer a Dios. Ahora tenemos aquí la causa en que Jehová desecha a Saúl, la causa en que podemos ver cómo Jehová Dios dice su palabra, como decíamos en el título de este capítulo 15. Cuando Saúl desobedece, entonces es desechado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia nos lleva camino a la bendición, a la prosperidad. Pero el camino a la desobediencia nos lleva a la ruina, nos lleva a la destrucción, mis queridos hermanos y hermanas. Qué importante es escuchar y poner atención a la palabra de Dios y poder obedecer a ella para poder llegar a la bendición que el Señor quiere tener en nuestras vidas. ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios, siervos de Dios, han perdido la gran bendición que el Señor le ha puesto en sus vidas por la desobediencia, por hacer todo lo contrario que el Señor nos manda? El Señor nos ayude, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, para que nosotros podamos andar en el espíritu de obediencia. Fíjese, 3 espíritus se había apoderado de Saúl. Se apoderó la mentira, la codicia y finalmente la desobediencia, que lo trajo a la ruina. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y finalmente le trajo la muerte. Amados hermanos, eso es lo que acarrea la desobediencia. Y siempre solo citar el capítulo 28 de Deuteronomio, cuando dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti. Mire, estas bendiciones. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, yo les insto, les aconsejo que tratemos de andar en obediencia, en el espíritu de obediencia hacia nuestro Dios. Y ahí vamos a ver cómo la bendición de Dios va a venir sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Bien, vamos a estar orando al Señor, dando gracias en primer lugar por la bendita palabra que hemos tenido en esta hora. Y orando también por todos los enfermos. Padre, gracias te damos, porque nos ha tenido un día más con esta gran bendición de poder escuchar, Señor, la enseñanza de tu bendita palabra.
Ayúdenos, Señor, para que podamos andar en son de obediencia, para poder, Señor, tener las bendiciones que usted desea que nosotros las tengamos. Líbranos de ese espíritu de desobediencia que nos lleva, nos acarrean a la destrucción. Ahora te pido por todos los enfermos, los hospitales, las cárceles, el asilo de ancianos, donde están allí están los niños huérfanos. Te pedimos también, Señor, por nuestra ciudad, por nuestra nación, que coloque, Señor, esa malla espiritual, ese cerco espiritual, Señor, para que ninguna contaminación venga, ninguna epidemia venga a nuestras vidas. Señor, pedimos por misericordia. En esta hora, Señor, clamo por todos mis hermanos de nuestra iglesia, a través de los campos, aquí en la ciudad. Ahora clamo que esta bendición que hemos tenido esta tarde, a través de este medio de comunicación, sea de grande bendición para todos los que han estado junto, Señor, a nosotros. Tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.